En México se inaugura un partido religioso. En 1857 en México se echó a la iglesia de los espacios públicos. Fue uno de los primeros países que estableció en su constitución en 1857, gracias a un grupo de diputados ilustrados que se hacían llamar el Grupo Liberal Jacobino, se logró una separación iglesia-estado radical, que nunca se pudo mantener en la práctica por la enorme presión del poder de la Iglesia Católica y de sus aliados y asociados, sobre todo en las capas más poderosas política y económicamente de la sociedad mexicana. Pero el objetivo era echar a la religión de la vida civil y, de ser posible, del país. Los liberales jacobinos eran muy heavies. Bueno, nunca se logró pues esto, pero se vuelve a intentar en la Constitución de 1917 y se vuelve a intentar, se logra, además se avanza mucho con las leyes de reforma que le quitan sus propiedades a la iglesia, que tenía más de la mitad del territorio mexicano en su propiedad. Eran dueños de las tierras de la mitad del país. Y las leyes de reforma, la ley Lerdo y la ley Juárez, no me acuerdo cuál era la otra, cuáles eran las otras, una serie de leyes que se llaman precisamente las leyes de reforma y que hacen que los conservadores mexicanos vayan con Napoleón III y le pidan un emperador para México, porque allí los liberales y los rojos malvados, la izquierdota maldita y atea, pues está cargándose las tradiciones religiosas. Mandó al emperador, vino la intervención francesa, etc. Bueno, en 1917 se vuelve a intentar y se hacen una serie de leyes para hacer otra vez hacer efectiva la separación iglesia-estado. No se consigue, efectivamente, pero se logran algunas cosas que la gente no sabía que funcionaban en México. Punto 1. La iglesia no tenía derecho a poseer ningún bien. Muchos ricos mexicanos se fingieron dueños de iglesias, conventos o tierras de labranza y de regadío que tenía la iglesia, que fungieron como prestanombres para que la iglesia siguiera poseyendo eso porque no lo podía poner a su nombre. La iglesia no podía tener propiedades a partir de la Constitución de 1917. La gente no podía andar en la calle con hábito, con sotana, con ningún disfraz de estos que usan. Los conventos eran ilegales. Se partía de la base de una idea que a mí me parece relevantísima. Hay libertades que son irrenunciables. Tú no puedes renunciar a tu libertad y hacerte esclavo de otra persona. Aunque quieras, como sociedad tengo que decirte que tu libertad es irrenunciable, que tu derecho a pensar libremente no puedes renunciar a él, y menos entregándote con un voto de obediencia, pobreza y castidad a un grupo determinado religioso. Y además México no tenía relaciones con el Vaticano. México era uno de los pocos países del mundo que no tenían relaciones con el Vaticano. Desde 1986, me parece, 86, por ahí o poco después, Salinas de Gortari establece un concordato con el Vaticano y empieza a demoler toda esta historia y les devuelve sus bienes a la iglesia. Esas iglesias que eran del Estado y que administraba la iglesia, pero las iglesias y todo cuanto tenían eran propiedad del Estado, se le devuelven a las iglesias, se le devuelven a la religión. Y mientras tanto, en México entran grandes grupos evangélicos como la Escuela de Verano, una escuela curiosísima de verano que lo que hacía era traducir la Biblia a las lenguas indígenas y luego venderles la versión evangélica de la Biblia a los indígenas que les habían enseñado esas lenguas a las cuales se tradujo la Biblia. Bueno, con todo eso, la entrada del protestantismo en México tiene estas características y de iglesias como la Iglesia de la Luz del Mundo, una iglesia que tiene, por lo visto tiene... tengo aquí algunos datos de ellos, espérenme encontrarlos. Tiene 5 millones de seguidores a nivel mundial y este señor que tenemos aquí luciendo entre rejas, Joaquín García, Naasón Joaquín García, pues era el apóstol de Jesucristo según estos 5 millones de personas, o es el apóstol de Jesucristo según estos 5 millones de personas, y se aprovechó de su poder para
mantener relaciones sexuales con niñas y jóvenes, diciéndoles que era el camino de su salvación, y si no se acostaban con él, era su perdición, iban a ir al infierno. Los niños no quieren ir al infierno, le tienen miedo al infierno, y entonces eran víctimas de esta bestia. Bueno, el señor no fue detenido en México, por supuesto, sino que fue finalmente detenido en Estados Unidos, y una Corte Superior de Los Ángeles, la Suprema Corte de Los Ángeles, lo sentenció a 15 años, 16 años de cárcel. Esto fue en 2022, o sea que el señor está chupando cárcel, y lo estará haciendo durante los próximos, por lo menos, 10 años. Esta iglesia, la Iglesia de la Luz del Mundo, tiene estrecha relación y cercanía con la gente del gobierno mexicano y del supuesto partido que tiene López Obrador, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Regeneración o renovación? Ya no me acuerdo. Morena. Hay un escándalo mundial con esto. ¿Se puede usted explicar esto? El Instituto Nacional Electoral aprueba el registro como agrupación política nacional a un partido, el Partido Humanismo Mexicano, parte de la Iglesia de la Luz del Mundo, que fue promovido por integrantes de la Iglesia, conocida también como Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad. Y esto fue promovido por Emanuel Reyes, un diputado del partido en el gobierno del Partido Morena, que es además adepto de esta iglesia, pero que el humanismo mexicano, dice él, sigue el modelo político-filosófico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí entre nosotros, no le digan a nadie, Andrés Manuel López Obrador no tiene ni un modelo político ni un modelo filosófico. Carece de ideología. Tiene algunas ideas vagas y sobre todo depende de las ideas que se le van ocurriendo cada día, o sea, tiene ocurrencias. Otros pueden tener ideología, él cuando mucho tiene ocurrenciología y la va cambiando según cada día se va sintiendo. Su único principio político es que él es el salvador y es el dueño del país y todos están contra él. Nada más. Así que, creando este partido que tiene el objetivo de ser aliado de Morena en las elecciones del año 2024 que ya vienen, pues pidieron su registro como agrupación política nacional, y como cumplieron los requisitos y en México ya puede participar la iglesia en política, cosa que era otra cosa que en 1917, en la Constitución de 1917, se había excluido. Los ministros religiosos no podían ni opinar en política. Porque que esto dijo, mi reino no es de este mundo, pues ve al reino de allá y aquí no, por favor, no estés molestando. Ellos iniciaron su registro en 2002 con un diputado del PRI. Como les digo, si esto es la continuación, nada más. Y se fue trabajando hasta que lograron que se aprobara este partido, que, insisto, tiene como estatutos el pensamiento filosófico humanista del presidente López Obrador. Y Fred Álvarez Palafox, experto en asuntos religiosos, comentó que como ciudadanos, los integrantes de la Luz del Mundo, al igual que de otras religiones, tienen derecho a participar en política siempre que no estén registrados como ministros de un culto. O sea, basta que no te registres. Estos dirigentes apuestan por traer a México a su líder para que purgue su condena en alguna cárcel nacional y por supuesto se consiga que el López Obrador, en atención a los servicios prestados, lo indulte. Así que esa historia es la historia de cómo una secta destructiva y peligrosa, encabezada por un depredador sexual de la peor calaña, se convierte en un partido en el México que una vez fue laico.